Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 154 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Marcos, capítulo 3 al 4 y el Salmo 20. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Capítulo 3. El sábado y la vida. Entró de nuevo en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano atrofiada. Estaba acechando para ver si le sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados, mirando con indignación, y, entristecidos por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Revelación de Jesús e incomprensión de sus parientes y paisanos. Resumen de las actividades de Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Eudemia, de Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Acudió a él una gran multitud. Al enterarse de lo que hacía, como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca. Para que no los estrujaran, pues había sanado a muchos, y quienes padecían de dolencias se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. Elección de los 12. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercó a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago el hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, a quien dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo entregó. Incomprensión y calumnias. Jesús y su familia. Regresó a su casa y de nuevo se reunió en tanta gente que no podía ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a llevárselo, pues decían que estaban trastornados. Jesús y los maestros de la ley. Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belzabú. Y añadió: con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús le llamó y les propuso esta comparación: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. Solo entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, jamás. Será considerado culpable para siempre. Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por el espíritu inmundo. Jesús y su verdadera familia. Llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, le mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Jesús le respondió: ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Enseñanza en parábolas. Capítulo 4. Introducción. De modo que puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Parábola del sembrador. Les decía, enseñándoles: escuchen,
Salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar parte de la semilla cayó en el borde del camino. Vieron los pájaros y le comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero en cuanto salió el sol, se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó en la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió las semillas, que no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena, y creció, se desarrolló y dio fruto, el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Y añadió: quien tenga oídos para oír, que oiga. Finalidad de la enseñanza en parábolas. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Jesús les dijo: a ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de afuera todo les resulta enigmático. De modo que, por más que miren, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Explicación de las parábolas del sembrador. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos a quienes siembra el mensaje, pero en cuanto lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Los sembrados en terreno pedregoso se parece a aquello que, al oír el mensaje, lo reciben enseguida, con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos. Son inconstantes, y al llegar al sufrimiento o a las persecuciones a causa del mensaje sucumben. Otros se parecen a los sembrados entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás lo invaden. Ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, unos 30, otros 70 y otros 100. Exigencia de la enseñanza de parábolas. Les decía también: ¿acaso se trae lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía además: pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida que ustedes midan, Dios los medirá y todavía más. Pues al que tenga, se le dará, y al que no tenga, se le quitará incluso lo que tiene. Parábola del grano que crece por sí solo. Decía también: sucedió como el reino de Dios lo mismo en que un grano que un hombre echa en la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. Parábola del grano de mostaza. Pero sigue diciendo: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola les pondremos? Sucede con él lo que un grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Conclusión. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Actuación prodigiosa. Tempestad, calma. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo: pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y la llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despiertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse al viento y le dijo al lago: Cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y ellos les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el lago los obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado
estos dos pasajes donde Jesús, en el tercer capítulo, pues habla acerca de la enseñanza, lo que está anunciando, donde los espíritus se agachan, se postran y saben quién es. Y en el segundo momento, en el cuarto capítulo, nos habla ya de la enseñanza en parábolas, donde les está mostrando quién es, qué es esa doctrina que lleva y que quiere compartir con sus discípulos. Finalmente, en el último proceso, es donde los discípulos se hacen la pregunta que ¿quién es este hombre? ¿Quién es el que está con ellos? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿nosotros hemos aceptado la doctrina de Jesús? ¿Sabemos quién es? ¿Hemos entendido la palabra de Dios o solamente se ha quedado en nuestros oídos y no ha llegado a nuestro corazón? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el Evangelio según San Marcos, pasemos al Salmo 20. Señor, da la victoria al Rey. Al maestro de coro, Salmo de David. El Señor atiende el día de tu angustia. Te proteja el nombre de Dios de Jacob. El Señor te envíe socorro de su templo, sea tu apoyo desde Sion. El Señor se acuerde de todas tus ofrendas. El Señor se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con gusto tus holocaustos. El Señor te conceda todos tus deseos y lleve a cabo todos tus proyectos, para que podamos alegrarnos de tu triunfo. Y agite banderas en el nombre de nuestro Dios. El Señor te conceda todo lo que has pedido. Ahora sé que el Señor dará victoria a su ungido. Lo atenderá desde el cielo santo con el poder de su mano victorioso. Unos confían en los carros, otros en los caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos se tambalean y caen. Nosotros nos mantenemos en pie. Oh Señor, da victoria al Rey, atiéndenos cuando te invocamos. Oración final. Señor, queremos que el triunfo de Cristo sea en nuestros corazones, porque hemos escuchado su palabra, hemos alcanzado su gracia y hemos hecho que su palabra resuene en ella. Resuene en mi corazón, en el corazón de mi hermano, en el corazón de aquel que hemos sembrado y sobre todo que hemos compartido la palabra. Que hoy la palabra sea un instrumento para alcanzar la misericordia y hacer crecer el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando en este gran camino. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.